esta última unidad del curso de Introducción a los Fenómenos de Transporte, yo prácticamente la interpreto como una introducción al curso de Mecánica de Fluidos. El asunto es que todo el curso de Fenómenos de Transporte, aunque no lo mencionamos, estamos asumiendo una condición de flujo que llamamos flujo laminar. Prácticamente todos los modelos que hemos platicado utilizan como concepto la idea de que el fluido del cual estamos platicando se comporta como si fueran una serie de laminitas o películas del grosor quizás de una sola molécula. Yo típicamente le llamo una capa monomolecular. Una y otra vez en el curso les he dicho cosas como que si este es un tubo visto de lado y el tubo está quieto, entonces la película monomolecular de fluido que esté justamente aquí junto al tubo va a necesitar homologarse en velocidad con el tubo, es decir, que va a estar quieto. Lo mismo va a suceder del otro lado. Y en la zona más alejada, es decir, en el centro del tubo, voy a tener la mayor velocidad posible. Conforme yo me desplace del centro del tubo hacia las paredes, tendría un perfil de velocidades que ya vimos en algún otro momento, que básicamente lo que significa es que la velocidad es estrictamente dependiente de la posición en R en la cual yo me encuentre. Esto es verdad, se cumple, siempre y cuando yo esté hablando de un flujo laminar. ¿Qué significa eso? Este comportamiento se cumple siempre y cuando yo esté en una condición de baja velocidad, esto con relación a la viscosidad de mi fluido. Ok, ¿qué quiere decir todo esto? Resulta que en 1883, Osborne Reynolds hizo un experimento en el cual identificó que había un momento en el cual, en efecto, los fluidos tienen este comportamiento que llamamos laminar. Pero si yo sigo abriendo el flujo, va a llegar un punto en el cual el comportamiento empieza a cambiar. Empiezo a ver que en lugar de que estas películas de fluidos se vayan como en laminitas, comienzan a modificar su ruta con respecto a la posición R. Y va a llegar un momento en el que el flujo va a ser tan grande que en realidad voy a ver que el fluido prácticamente se revuelve en todas direcciones. Y a esto le llamamos flujo turbulento. ¿Cómo le hizo Reynolds para identificar esto? Este de aquí es pues realmente el equipo clásico con el cual a la fecha seguimos reproduciendo su experimento. Esto es un depósito. Del depósito de líquido, típicamente agua, tenemos una tubería. Esta tubería, lo que es importante es que sea transparente para que nos permita ver cómo es el comportamiento. En general, aquí tenemos una valvulita, la salida del fluido se capta en algún tanque. Este tanque está conectado a una pequeña bomba centrífuga que regresa el fluido acá. Y aquí no se alcanza a ver, pero este recipiente seguramente que tiene un pigmento. Por dentro, lo que tendría que suceder es algo como esto. El pigmento o el colorante se inyecta a la tubería, que por eso es transparente, para poder ver cómo el colorante se va modificando en posición conforme yo voy modificando el flujo a partir de la válvula. De tal suerte que si estoy a una baja velocidad, debería yo ver que el colorante sigue una trayectoria lineal, pensando justamente en este comportamiento que he descrito durante todo el semestre llamado flujo laminar. Y conforme yo le voy abriendo a la válvula, voy a empezar a ver que ese comportamiento se modifica. Tal cual, este pigmento o colorante voy a empezar a ver que se empieza a ondular hasta que va a llegar a un punto que vamos a llamar flujo turbulento, en el cual vamos a ver que el colorante se distribuye a lo largo de todo el radio del tubo. Reynolds hizo su experimento no únicamente con un solo tubo. En realidad, él hizo muchos experimentos cambiando el fluido, cambiando el tubo, es decir, el diámetro. Y finalmente aparece con un número adimensional que hasta la fecha tiene su nombre, el número de Reynolds. Este número adimensional es una relación de distintas variables que vamos a encontrar tanto de la geometría como del propio fluido. Esta L típicamente es una longitud característica. Si estoy hablando de una tubería adentro de la cual se está moviendo el flujo en cuestión, esta longitud característica va a ser el diámetro. Esta B es la velocidad lineal del fluido que esté probando.
Y esta densidad y esta viscosidad van a ser las propiedades del fluido a la temperatura a la cual yo esté trabajando. Si yo verifico la relación entre las unidades entre la longitud, velocidad, densidad y viscosidad, notaré que todas las unidades se eliminan, por eso es que le llamamos un número adimensional. Este número de Reynolds me relaciona por un lado las fuerzas inerciales, esto tiene que ver con el movimiento, con la velocidad del fluido, y las fuerzas viscosas, esta resistencia a fluir. A partir de estos números adimensionales que Reynolds probó con muchas tuberías y muchos fluidos, él descubrió que si el número de Reynolds está debajo del 2100, el comportamiento que típicamente vamos a tener es el que llamamos flujo laminar, que es el que te he estado describiendo una y otra vez en este curso. En el rango del número de Reynolds entre 2100 y 40000 tengo más o menos un comportamiento como este que yo describo aquí, llamado flujo de transición, y un Reynolds arriba de 40000, de manera clásica le llamamos un flujo turbulento. En el tema del flujo turbulento, el asunto es que no tenemos modelos cómodos, sencillos, que nos permitan predecir la posición de una partícula en un momento determinado a lo largo de la tubería. Es decir, no podemos estar haciendo el seguimiento. Esto podríamos pensar que es un problema porque todo este curso lo hemos planteado bajo la idea de que sí podemos modelar la posición y las velocidades, mientras que cuando hablamos de flujo turbulento, pensar en ese tipo de modelos ya se vuelve muy complejo. Sin embargo, la solución que hacemos típicamente cuando estamos discutiendo mecánica de fluidos es pensar en el sistema de manera macroscópica. Eso ya lo vas a ver con mayor detalle tal cual en el curso de mecánica de fluidos. Lo único que en el curso de fenómenos de transporte nos interesa que ubiques es que a partir de esta relación del número de Reynolds vamos a poder distinguir qué tipo de comportamiento podemos esperar en el fluido. Esta imagen que me he estado brincando una y otra vez es de un simulador llamado Energy 2D. Este comportamiento laminar de transición y turbulento no es exclusivo de líquidos, sucede en todos los fluidos y no es exclusivo de líquidos en el tema de mecánica de fluidos. También sucede cuando estamos hablando de transferencia de calor. Tal cual, esta imagen es de una simulación del comportamiento de Reynolds, pero cuando estamos hablando de transferencia de calor. Entonces, si tú quieres darte una idea, puedes, una de dos, irte a un equipo donde físicamente tengas este arreglo para comprobar el comportamiento como lo hizo Reynolds, o puedes, por ejemplo, irte a un simulador como Energy 2D y ver cómo el flujo del aire me va modificando el comportamiento desde un flujo laminar hasta un flujo turbulento. Estos primeros conceptos del número de Reynolds los vamos a aplicar a un pequeño ejercicio. Nos piden identificar en qué régimen fluyen los siguientes fluidos: agua a 30 Celsius y glicerina a 20 Celsius. Esto se está moviendo a través de una tubería, nos dicen que es de acero de 2 pulgadas, cédula 40. Esta información es para que nosotros identifiquemos cuál es el diámetro interno, pero no pasa nada. De aquí de una vez yo les digo cuál es el diámetro exterior y les digo cuál es el espesor de la tubería. Estos dos datos yo los saco a través de tablas comerciales en las cuales me dan esta información de qué tamaño es una tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas cédula 40. La cédula está relacionada con el grosor y por lo tanto con la resistencia mecánica de la tubería. Nos dicen adicionalmente que el caudal del fluido es 1.5 litros por segundo. Vamos por partes. La información que nos dan de la tubería es el diámetro exterior y el espesor. La relación de Reynolds, cuando estamos hablando de tuberías, utiliza como longitud característica el diámetro interno, no el externo, porque al final de cuentas es en el diámetro interno donde fluye nuestro fluido en cuestión. Notarás la diferencia entre el diámetro externo y el diámetro interno es que hay cierto material, que en este caso es acero, de ambos lados de la tubería, por razones obvias. Por lo tanto, el diámetro interno es el diámetro externo menos 2 veces el espesor, dado que de este lado tengo el espesor y de este lado también. Por lo tanto, y ya en sistema internacional,
concluyo que el diámetro interno para esta tubería es de 0.0525 metros. Paso entonces a trabajar con mis dos fluidos. El agua a 30 Celsius tiene esta densidad y esta viscosidad. Me aseguro de que todas mis unidades estén en sistema internacional para que realmente el número de Reynolds dé adimensional. Esa es una condición importante y necesaria. Este caudal yo necesito convertirlo a velocidad lineal porque la definición del número de Reynolds utiliza la velocidad lineal. Ya sabemos, caudal es igual a velocidad promedio por área. Esta velocidad promedio es la velocidad lineal, así que simplemente necesito despejar 1.5 litros por segundo, es lo mismo que 1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Esta es el área transversal, el área que atraviesa el fluido. Es el área de un círculo, tal como lo podemos ver aquí en esta figura que nos muestra de frente lo mismo que vería, entre comillas, el fluido. Y concluimos que la velocidad lineal es de 0.69 metros por segundo. Esta velocidad lineal, así como las dimensiones de la tubería, son constantes para ambos fluidos. Teniendo esa información, simplemente tenemos que vaciar los datos para obtener el número de Reynolds y concluimos que el número de Reynolds está por encima de los 40,000. Por lo tanto, cuando está fluyendo agua a 30 Celsius en esta tubería y con este caudal, su comportamiento va a ser el de un flujo turbulento. El segundo caso es glicerina a 20 Celsius. La viscosidad es esta de aquí, la densidad es esta de acá. Como ya tenemos la velocidad lineal y esa no cambia, está en función de estos 1.5 litros por segundo, y de igual manera ya tenemos la geometría del diámetro interno de la tubería, simplemente necesito sustituir el resto de valores y concluyo que el Reynolds, cuando estoy hablando de glicerina, que es mucho más viscosa, implica que el comportamiento de este fluido va a ser flujo laminar.